Vamos a recibir con mucho gusto al presidente del CODICEN, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el profesor y además abogado, en este caso Robert Silva. ¿Abogado, no? Sí, abogado. Sí. Egresado de la UDELAR. Ingresé en el año 89 cuando vine de Tacuarembó y egresé en el año 96. ¿Tacuarembó ciudad u otra localidad? Viví hasta los 5 años yendo y viniendo entre San Gregorio de Polanco y Tacuarembó capital y luego Tacuarembó capital. Que no es cerca, más en un departamento que es el más grande del país, no es cerca de San Gregorio. Tal cual. Son más de 100 kilómetros. Sí, son creo que 120, creo, ¿no? Sí, 120 o 140. Sí. Pero bueno. 40 me acuerdo de las 5 para adentro. 40 más para seguro. Sí. Eso para llegar a San Gregorio. Claro, para llegar a San Gregorio. Precioso lugar. La Península Dorada. Sí, esas arenas llaman mucho la atención. Y ahora tiene una rambla muy linda que le hicieron, precioso. Y se caracteriza por los murales y por una cantidad de cuestiones. El primer museo al aire libre, ¿no? Sí. Bien, ya les hicimos elogio a los, ¿cómo se dice? ¿Polanquenses, sangregorienses? Sí, polanquenses. Ese es el gentilicio. Sí. Bien, hay muchísimas preguntas. Gracias porque sé que cortó la agenda, viene para acá y vuelve, aunque algunos jerarcas a veces vienen y dicen, bueno, al fin de acá me voy a casa, pero no es el caso. O sea, hay muchísimos temas. Estamos terminando un año bastante mejor que el que tuvieron que padecer el año pasado. Cuando digo padecer, porque lo padecieron ustedes en la organización, los docentes, los padres, los alumnos. ¿Qué cosas positivas dejó este año? ¿Qué cosas no tan positivas dejó? Bueno, dejó de positivo la enseñanza, que para mí es clave en el proceso de transformación educativa, de que las comunidades educativas, los docentes, los funcionarios, la familia y los propios estudiantes pueden asumir el desafío de hacer cosas absolutamente disruptivas, distintas a las que se venían haciendo en el marco de este proceso de la educación, de enseñar y de aprender. Creo que es una enseñanza muy buena, ya sea por la cuestión vinculada a lo tecnológico, la cuestión vinculada a los cambios en la evaluación, la cuestión vinculada a los acompañamientos de estudiantes, en donde aprendimos que podemos hacer las cosas diferentes y obtener resultados mejores, bastante mejores a los que obteníamos antes. Ejemplo, culminación de bachillerato secundario, ejemplo, promociones vinculadas a cambios en la evaluación, a acompañamientos, a distintos periodos de oportunidades a los estudiantes, pero en definitiva, menor afectación de la trayectoria de un estudiante, menor frustración y fracaso estudiantil. ¿Y lo negativo? Grosso modo, obviamente, a ver, ¿no? Lo negativo o lo que quedó pendiente, o lo que hubieran querido que hubiera sido de otra manera. Lo negativo es, así sea uno, los muchos estudiantes que se desvincularon, que vieron afectados sus aprendizajes, ya sea por cuestiones vinculadas a lo tecnológico, a contar con dispositivo, a conectividad, o propiamente a situaciones de exclusión que se pueden haber dado por la ausencia de presencialidad, no funcionamiento de algunas cuestiones que antes funcionaban, como hogares o esas cosas que afectaron el sistema. Cuando uno ve los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en su caso, por ejemplo, hay datos que son muy duros ahí, ¿no? Es decir, menos de 4 de cada 10, por ejemplo, terminan secundaria. Uno sigue mirando a Chile con todas las protestas que hay con respecto a la educación allá y están casi en el 90%, ¿no? Bueno, nos pasó el largo Perú, ¿no? Nos pasó Perú, nos pasó Brasil. Estamos en el último... Yo lo dije el otro día, ¿no? Hay solo 5 países en América que tienen... ¿En las Américas? Sí, que tienen la situación de que menos del 50% de los jóvenes hasta 24 años egresan, culminan el ciclo secundario obligatorio. Ahí en ese subsuelo está Uruguay. En ese subsuelo, junto a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador. ¿Haití? No me acuerdo qué otro país era que estaba. No, Haití creo que no está considerado en este estudio que estuve mirando. Son 5 países, a Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y nosotros. Que nos debe llamar a la reflexión, o sea, tenemos una situación hay un grave. país que no existe más, pues hay gente que sigue idealizando un país que ya no existe. No, un sistema educativo que no está generando las oportunidades, sobre todo para los que menos tienen. En el quintil 1, el mejor dato que tenemos es que egresa 1.8 de cada 10 estudiantes, culmina secundaria UTU 1.8. Y en el 20% más rico, el 8.2, 82%. Igual tendría que ser el 100, pero es el 82. Fíjense que Perú, Chile,
Chile superan el 80% de egreso de promedio. Entonces, eso nos habla de un sistema educativo que está llamado a transformarse, a atender una situación de inequidad interna extrema que tiene, como lo vemos ahí, en los aprendizajes de matemática, en los niveles más bajos, el 82% del quintil 1, del 20% más vulnerable de los uruguayos, de los estudiantes, tienen el 82% en los niveles más bajos. El 20% de mayores ingresos, eso es un 30%. Entonces, eso nos habla de un sistema educativo que es inequitativo y que no logra cambiar la vida de las personas, como nos pasó a muchos, que venimos de contextos de trabajadores, de contextos que en mi caso yo fui el primer universitario de todita mi familia materna y paterna, y que la educación logró cambiar y dar una oportunidad. Hoy por hoy, lamentablemente, en la mayoría de los casos no lo logra. Se está hablando de reformas en la educación. Le pido algunas pinceladas. ¿Se puede revertir esto? Nosotros estamos hablando... Usted me va a contestar que sí, pero digo, pasan los años y... Estoy de acuerdo. Acá hay un llamado a la sociedad. Hay un llamado a vos como comunicador, a la teleaudiencia que nos está viendo, desde el rol que cada uno ocupe en la sociedad. Este país no puede darse el lujo de que pase otro periodo de gobierno y que no encontremos transformar la educación, que siga pasando como el otro día. Las pruebas UNESCO, ¿no? Estábamos en el primer, segundo lugar, tercero a veces de Latinoamérica. Ya nos pasó Perú en el 2019, que evaluaron, antes de la pandemia. Fíjate lo que puede llegar a ser ahora de la pandemia. Entre el 2013 y el 2019, el Uruguay se planchó o bajó sus resultados educativos en primaria, en tercero y en sexto. Más de 6 de cada 10 estudiantes de sexto año están en los 2 niveles más bajos de aprendizaje. Esto es que luego van a ver fuertemente incidida hacia el fracaso su trayectoria en secundaria o en UTU. Entonces, esto nos dice, señores, primero que nada, este país tiene que tomar conciencia de que la educación está mal y está en un problema grave. Nosotros, desde la ANEP, presentamos un plan de desarrollo educativo al Parlamento. Queremos llevar adelante una transformación educativa. Algunas cosas ya hemos hecho. Estamos a 13 años de una ley de educación, o sea, no sirvió. No, yo no tengo duda que la ley de educación del 2008, si hay algo que no impactó en la mejora de la educación, no tengo duda. A ver, nosotros continuamos, sí, hay que reconocer cosas hechas. A ver, continuamos en una cuestión que fue bien importante, que ya venía de la época de la reforma liderada por el profesor Germán Rama, que era la fuerte incorporación hacia la educación media de sectores que antes estaban excluidos. Mejoramos mucho en la incorporación de jóvenes. Logramos mejorar algunos niveles en cuanto a los aprendizajes entre los que más tienen y los que menos tienen. Pero cuando vos lo ves comparado con América, somos los últimos, los que menos mejoramos de todos los países latinoamericanos, según un último estudio de la CEPAL. Entonces, esas son las cosas que... Es multicausal, y si tuviéramos que decir 4 o 5 cosas. ¿Qué hay que hacer? Sí, ¿por qué nos pasa eso? Bueno, nos pasa porque nosotros tenemos un sistema educativo en cuanto a qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña del siglo pasado. Tenemos, de hecho, planes de educación media básica que son parientes muy cercanos de los planes del 40. Tenemos un bachillerato que fue concebido, diseñado en línea general en 1976, en la época de la dictadura. Teníamos un sistema absolutamente divorciado de lo que tiene que ver con el uso de las posibilidades que la tecnología brinda, a pesar de que teníamos un plan Ceibal, ¿por qué no se cambia? Pero que se limitaba a muy poco. Tenemos una muy mala formación de maestros y de profesores, que no quiere decir que los profesores y los maestros sean malos, porque a pesar de todas las situaciones, la mayoría deja sus mejores esfuerzos. Pero eso no impacta no en la medida que tiene que impactar en un sistema educativo que además tiene una carrera docente que se basa fuertemente en la antigüedad. En fin, podemos seguir. Tiene que haber una transformación educativa, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Estamos proponiendo una transformación, un cambio curricular integral, desde la educación inicial hasta que el estudiante egresa, con mucho componente curricular, con mucho componente en cambio y planes y programas para que la gente entienda, uso de tecnología, motivación a los estudiantes, salir del espacio áulico, fuerte foco en los docentes, una política nacional docente que va unido a la transformación curricular de la que hablamos, va unido esto, nueva carrera de grado, que contenga todas esas cuestiones que hablábamos recién, tecnología, ciudadanía digital, habilidades socioemocionales.
Inclusión, que hoy por hoy tenemos problemas de inclusión severos y los tenemos que atender. Y también cuestiones vinculadas a la gestión y en el marco de un sistema que sea equitativo, ¿no? Obviamente que hay una pata clave que son los docentes. Le voy a pedir un minuto para ver y escuchar a José Olivera de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, refiriéndose a los artículos que cuestionan y que intentan ellos, el PIT-CNT e incluso el Frente Amplio, derogar en la eventualidad casi segura de la realización de un referéndum. Lo vemos a Olivera. La única transformación que obsesiona al gobierno hoy es el poder de administración del mercado educativo. Para eso se han introducido un conjunto de cambios institucionales que han eliminado la participación como elemento de política que transversalizaba toda la política educativa pública. Se ha generado un proceso fuerte de concentración de las tomas de decisiones en el Codicen de la ANEP, tal cual lo reclamara y lo exigiera la OCDE ya allá por octubre del 2017-2018, es decir, que tampoco es un invento genuino de las fuerzas políticas que hoy están en el gobierno, y obviamente que en ese proceso hay toda una construcción de una infraestructura política, institucional, que asegura el control del mercado educativo, porque desde distintos lugares se van abriendo espacios de participación al sector privado en el ámbito educativo. Esta es la vieja concepción del ministro de Educación, que incluso la plasmara en libros ya en la década del 90, porque en última instancia no hay que olvidarse que buena parte del estamento que hoy gobierna han sido confesos admiradores, por ejemplo, del modelo chileno de educación, que típicamente es un modelo de mercado. Por un lado, ha promovido y se está promoviendo la inserción del sector privado en el mercado educativo, porque se conceptualiza a la educación como una mercancía y no como un derecho, y por otro lado, se intenta introducir reformas para hacer funcionar a lo que va quedando en la educación pública con lógicas propias del mercado, olvidándose que un centro educativo, o sea, una escuela técnica, un liceo, no son una empresa, allí no se producen bienes materiales, sino que estamos hablando de la formación de las futuras generaciones. Lo que va quedando de la educación pública va con más del 80% para la educación pública, ¿no? 85, 86. Pero bueno, yo no quiero dirigirle su respuesta con respecto, esto va en la línea de que lo que se dijo en el... a este dirigente sindical, con el cual tengo buena relación, me hace retrotraer inmediatamente, pero exacto, al discurso que él y otros tenían en 1995, 1996, en la reforma liderada por el profesor Germán Rama. Es lo mismo. Dijeron en aquel momento que había privatización, dijeron que se vendía la educación pública, se pusieron todos los obstáculos posibles al proceso de reforma educativa de aquel momento. El tiempo demostró que era todo falacia, que era todo mentira, que hubo un fortalecimiento de la educación pública como nunca, con escuelas de tiempo completo, con bachilleratos tecnológicos, con centros regionales de profesores, con educación inicial desde los 4 años, incorporando a miles y miles de niños y construyendo casi 1000 aulas en todo el país para incorporar a los chiquitos de 4 años y extenderla de 5. Entonces, miren, yo lo que quiero decir es, respeto muchísimo las opiniones divergentes e incluso esta, que no coincido y que digo lisa y llanamente, no es cierto. Yo lo he dicho a varios de tus colegas y lo voy a repetir hoy acá. Yo puedo admitir que haya personas que defiendan tanto la educación pública como yo o como el equipo que está hoy por hoy en el Codicen. Más no. No le cedo la derecha a nadie en defensa de la educación pública. Provengo de la educación pública, soy un defensor de la educación pública y creo que solo un demente puede creer que el progreso y el desarrollo del país está destruyendo la educación pública. Sería demencial. Entonces, por lo tanto, eso que quede claro. Pero lo que sí quiero decir es un llamado a la sociedad, a la gente. Vamos a permitir nuevamente que este tipo de discurso cercene y frene cualquier posibilidad de urgente cambio que tiene que tener la educación pública. Vamos a permitir que estos discursos impidan los cambios trascendentales que el país reclama para el desarrollo de los que menos tienen, de los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de una educación inequitativa como la que tenemos. ¿Vamos a permitirlo? ¿Vamos a resignarnos? ¿O vamos a decir, bueno, señores, miren, está bien, piensen lo que piensen, se manifiestan los que piensan de una manera y también hay que pedirle a los que piensan de otra que también se manifiesten? Y le quiero pedir a la gente un voto de confianza. Un voto de confianza. Nosotros estamos para transformar la educación. Somos los que estamos bajo la responsabilidad de la conducción. Entonces el pedido es, primero, preguntémonos,
¿la educación está bien o necesita cambios? Si la respuesta es que necesita cambios, bueno, confíen en el gobierno de la educación, que tiene un plan que ha presentado al Parlamento Nacional y que está empecinado en lograrlo. La última, quedan 20 preguntas, ¿no? Obviamente, pero la última por hoy. Olivera estuvo ayer en la comisión investigadora de esas supuestas horas tomadas ilegalmente o fuera de la normativa, del protocolo. Tuvo allí un encontronazo con el oficialismo porque no recibió preguntas y se retiró. Bueno, a mí me colgó en la radio hoy también. Pero bueno, él dice que tenía otro compromiso y me colgó. Pero bueno, no voy a poner de víctima, simplemente es una anécdota. ¿Hay un límite en ese convenio colectivo del 2006? Los docentes que tienen fuero sindical, obviamente, legalmente, constitucionalmente instituido, ¿pueden tomarse 5 horas, pueden tomarse 250, 3.000 horas? ¿Hay un límite? Porque él dice que no, que eso, que yo no conozco nada del convenio y que parto de una premisa falsa. No, por supuesto que hay un límite. Nosotros, en el que yo conozco, ¿no? En el convenio que es el que rige la exoneración de tareas a dirigentes sindicales que cada sindicato identifique, es en función de la cantidad de afiliados que tienen y que se les hace el descuento por las haciendas de los distintos subsistemas. Y a partir de ahí hay una exoneración de tareas según esa, y está establecido claramente en la resolución. No es un tiempo ilimitado. No, no es ilimitado. No. Está según la cantidad de afiliados, tantas unidades de 20 horas si son docentes o de 40 si son funcionarios que no son docentes. Me están sacando del aire. De cara al verano, ¿cómo va a ser el tema de las escuelas de verano? Escuelas de verano, estamos trabajando fuertemente, más de 134 escuelas, 134 seguras. Hay alguna otra que se está hablando, comienza el 10 de enero, finaliza el 11 de febrero. Alimentación, estamos trabajando además para brindar alimentación, está trabajando la Dirección General de Primaria a todos los usuarios de los comedores escolares en el marco de la emergencia sanitaria y particularmente alimentación a los que concurran a las escuelas de verano y entre 10.000 y 12.000 niños es lo que se está previendo. Gracias, profesor. No, gracias a ti.